Señoras y señores, bienvenidos a Punto de Mira. Fue todo un personaje, incluso llegó a santo mucho antes de lo que nadie pudiera pensar. Pero fue su obra la que le ha permitido, más de 30 años después de su muerte, seguir presente para miles de personas en todo el mundo. Hablamos de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Imprimió un estilo peculiar a la relación del creyente con el objeto de su creencia, y con ese estilo se mantiene hoy el Opus. Muchos lo califican de secta, otros destacan la capacidad de la obra para ejercer poder, para limitar las conciencias o para controlar las conductas. Hoy intentaremos una reflexión sobre lo que significa el Opus, aquella congregación fundada en 1928 por alguien a quien le gustaba sobremanera ser escuchado. Tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el Opus Dei. Y decían que era loco, y tenían razón. Loco perdido. Y continúa loco. Aquí está. No es fácil convencer a alguien del Opus con capacidad de representación para que acuda a un plató de televisión dispuesto a contestar a todo, pero sí hemos podido citar a dos personas que fueron miembros de la obra y que la abandonaron en su momento. En primer lugar, Alberto Moncada, a quien ya conocen ustedes, sociólogo, presidente de Sociólogos Sin Fronteras, escritor y autor, entre otros muchos títulos, del primer libro crítico sobre el Opus y de otros como La historia oral del Opus Dei. Y tenemos también a Isabel de Armas, autora de un libro titulado Ser mujer en el Opus Dei, y de otro más reciente, La voz de los que disienten. Pues bienvenidos ambos. El Código da Vinci, hablando del Opus. La revista Time, abriendo esta semana con el Opus. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está poniendo de moda el Opus? Bueno, yo creo que la oportunidad es simplemente porque el libro fue un gran éxito y la película lo va a ser. 40 millones de ejemplares. Claro, el libro, la película lo va a ser. Efectivamente, hay una versión caricaturesca del Opus, aunque en el fondo yo creo que en el fondo representa al Opus, y evidentemente eso va a producir un incremento de la información y sobre todo de la curiosidad. Hay una anécdota muy sencilla. En Nueva York, en la casa del Opus, que además en el libro la pone donde está, las señas, la gente va y dice, ¿puedo entrar en la cámara de tormentos donde se hacía así sus flagelaciones? Se va a convertir el Opus en Disneylandia, yo creo, con este asunto. Vamos a hablar en la segunda parte del programa de el efecto Código da Vinci, claro, en el Opus, pero quería preguntarles, ustedes dos pasaron años dentro de la obra y salieron. ¿Cómo salieron? ¿Decepcionados? ¿Con sensación de engaño? ¿Pensando que habían perdido el tiempo? ¿Cómo fue? Pues exactamente ni una cosa ni otra. O sea, yo creo que en el Opus Dei, como la mayor parte de la gente que entra jovencita, pues vas llena de ideales, y luego vienen las rebajas normales y las que ya no son tan normales, ¿no? O sea, que sí que realmente uno ve el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, yo creo que ahí también influye mucho tu propio crecimiento personal, que te hace madurar y te hace ver las cosas de forma distinta como las veías a los 18 años. Lo que ocurre es que eso es un proceso de años. Es un proceso de años. Durante los cuales sí, uno permanece en la estructura. Vamos, yo concretamente entré en los años 60 y salí a finales del 74, y fueron unos años también muy claves en España. O sea, que no eras solamente tú la que crecías y evolucionabas, sino que tu propio país también fue cambiando mucho en esos años. Y luego, otro factor muy importante fue el Concilio Vaticano II y el posconcilio. O sea, dentro de la Iglesia había un sector que iba hacia la apertura y otro sector que iba hacia el repliegue, y nosotros, los que estábamos dentro del Opus Dei, estábamos en una institución que iba hacia el repliegue, a más censura, a más controles, a más volver a lo de ayer, a todo lo nuevo era malo, todo fatal. Quiero que escuchemos de nuevo algunas palabras de José María Escrivá, porque de hecho, digamos que su pensamiento sigue siendo el norte de la conducta de los 85.000 miembros del Opus. Hay una máxima que la obra mantiene por encima de muchas otras: el proselitismo, conseguir vocaciones casi a cualquier precio. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde
una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. ¿En qué sitios? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales? Y el Señor nos llevó por todo el mundo. Y estamos en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, gracias a los enfermos, que son un tesoro. Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de la extremaunción y le susurraba al oído: bendito sea el dolor, eso es liberación. Amado sea el dolor. Y lo iba repitiendo con la voz rota. Murió a los pocos minutos. Santificado sea el dolor. Glorificado será el dolor. Y no he cambiado de parecer. Esta es mi liberación. ¡Anda! Pues era un hombre peculiar, por decirlo de alguna forma. Hombre, volviendo un poco el recuerdo, yo no lo conocí mucho, pero en fin, yo creo que era muy megalómano, ¿no? Es decir, estas cosas del marquesado, esta cosa de los aposentos que ahora se han visto en foto, toda la cosa de un señor de Barbastro que de pronto llega a un sitio donde, por lo que sea, se le reconoce como ser importante. Entonces él se lo cree, ¿no? Yo no creo que él tuviera una idea muy clara de lo que iba a hacer, ¿eh? Yo lo que pasa es que me parece que desde su perspectiva, un clérigo en los previos de la Guerra Civil Española, que luego se va a Burgos, donde escribe su libro y donde se mete en el mundo del catolicismo integrista que luego fue perfeccionando el franquismo, pues salió por donde tenía que salir. Él creía que iba a imitar a la institución libre de enseñanza, pero al revés, ¿no? Pero yo creo que él se murió muy bien sin saber lo que estaba haciendo, lo que estaba ocurriendo, pero él solo tenía una obsesión: la autonomía, que no le controlara a los obispos. Por eso se metió en el lío de la prelatura, que ha supuesto que ahora, legalmente, los laicos del Opus no son del Opus. Si el abogado del diablo hiciera un retrato de Escrivá, diría que era un hombre con ansia de poder, vanidoso e iracundo. Isabel de Armas. Vanidoso, por supuesto, sí, porque era una persona que se adorna y se enriquece su apellido, que quiere conseguir un título, que mueve carros y carretas para que le den cruces y más cruces. Pues está clarísimo que responde a la vanidad de vanidades y no a otra cosa. Que era un hombre complejo, peculiar. Y con accesos de ira... pues según fuertes. Cuentan, sí, hay gente que te lo cuenta en primera persona, ¿no? Que tenía como unas reacciones absolutamente desproporcionadas. ¿Y qué queda de Escrivá? Bueno, yo creo que muy poco. Es decir, a mí me da la sensación de que el Opus de ahora, aparte de que tenga una devoción filial a Escrivá, ha ido acoplándose al terreno. Por ejemplo, primera idea, no tenemos colegios. Pues ahora es lo único que tienen, la red escolar, ¿no? Segundo, solo tenemos gente mayor, pues ahora no tienen más que niños. Es decir, esa obsesión por el proselitismo de menores que les ha costado el que los consideren una secta, porque los cogen a los 13, 14 años. No. Hombre, la mayoría se va porque la vida es como es, ¿no? Pero si te entras en la burbuja esta, pues se te produce este fenómeno que vamos a hablar después, de qué pasa dentro del Opus, ¿no? Pero de suyo yo creo que de aquel negocio queda poco. La prueba es que también es verdad que no explican muy bien el tema social. Es decir, por ejemplo, ¿para qué está el Opus en el mundo? Para que haya gente que santifique el trabajo ordinario. Oiga usted, explíqueme, dígame usted un tío del Opus que sea importante en la vida y que santifique el trabajo ordinario. Porque no hay ninguna... ¿Tú conoces a alguna persona conocida que sea del Opus y que pueda ser ejemplar? Vamos, yo esta mañana estaba pensando y la única persona conocida del Opus es Pujalte y él se retrata a sí mismo, ¿no? Yo imagino que serán ejemplares para los suyos. Pues puede ser. El exministro Tirillo será ejemplar para los suyos. Sí, bueno, evidente. Si tú